Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a la segunda parte del Atomic Live 50. Tengo aquí yo soy Asher, tengo aquí conmigo al buen Yoshi. De regreso tenemos a Artemio, que está enojado. Tenemos a Alucard, Joaquín. Tenemos a Mr. Sony Something, Renzo. También tenemos al Fighting Game Genre Lover, Gerardo. Tenemos al CEO de Atomics, que es Akira Reiko. Fan de Killer Instinct. Tenemos a fan de Akira Jeigo. Akira Fulgor. Tenemos al fan de House of the Dead número 1, que es el buen Claudio, que anda ahí en los controles. Y tenemos al community manager más güero. Es Fuera de la esquina. El Ken acapulqueño de Street Fighter 3. Acapulqueño. Y pues vamos a empezar esto. Estábamos hablando de Tortugas Ninja, pero Renzo quiere hablarles primero de Tortugas Ninja. Bueno, háblales de Tortugas Ninja, güey. Pues en su época yo creo que todo el mundo lo jugó y era muy... O sea, ya había Gauntlet, que era de 4, pero... Sería bueno poner las bases de qué pasó, ¿no? Pues salió Double Dragon. Sí, yo creo que sí, exactamente. ¿No? Primero fue Double Dragon, que era un side-scroller y era de 2 jugadores al mismo tiempo. Finalmente, era un juego en el que ya te integrabas con la otra persona de principio a fin. O sea, sí tenías como que... ¿Era el primer beat 'em up? Era... No, pero yo creo que fue el primero que trascendió así. Y en México era un putazo, güey. Sí, o sea, Double Dragon era... ¿Sí? Sí, no, incluso, o sea, te ibas conservando porque al final, si llegaban vivos los 2 jugadores, te tenías que pelear con el otro jugador por ver quién se quedaba con la novia que acababas de rescatar. Entonces sí era, aparte tenía como que una historia, tenía un fin, sabías que acababa, que muchos de los juegos antes no tenían un final, sino era el que hiciera más puntos y el que durara más tiempo. Y creo que sí marcó un punto muy muy importante, el ya tener 2 jugadores jugando al mismo tiempo, interactuando en el mismo escenario y pues llegando a un fin. Digo, antes había, que en México no se dio tanto, juegos como Contra, según yo era anterior, ¿no? Sí. El arcade que era exageradamente difícil de jugar. Me pregunto si las Double Dragon que llegaron aquí eran piratas o porque yo me las topaba hasta en pueblos, chavos. Eran originales. ¿Todas eran originales? Y había alguien que se encargaba, por ejemplo, de distribuir como Itochu, Fuente. Se los traían, se los traían. ¿Se los traían de allá? Es lo que viene en el análisis que te digo que está en la Universidad de Guadalajara. Y después ya vino lo que... Final Fight, ¿no? Ajá, bueno, Final Fight, güey, Altered Beast... Que el Final Fight es el más importante. Mira, la gente descubrió que este pedo cooperativo pues era bastante popular. Sí, güey, porque en ese entonces estaban jugando 2 güeyes al mismo tiempo que hace que estaba ganando el doble de la máquina en el mismo tiempo, güey. De ese, a fin de cuentas. Era un win-win para el desarrollador, para el publisher y para... También por esa época del que me acuerdo que funcionó muy bien, de 2 jugadores también con un fin, digamos, específico, era uno que se llamaba Ikari Warriors, que visto por arriba, era exactamente, era como Esto es un como un comando, digamos, avanzado de 2 jugadores. Y ahí incluso la palanca era una palanca especial que tenías que rotar la palanca para que vieras hacia qué lado ibas a disparar. Este juego, el Final Fight, el soundtrack ya lo hizo Shimomura, ¿verdad? Y esto es un CPC-1 que se carga sobre el que se hizo Street Fighter después. Alf Laila, pero estaba Yoko Shimomura ahí haciendo el soundtrack. Y el juego empezó como... tenía otro nombre, ¿no? Era Street Fighter 89, era la segunda parte de Street Fighter. Pero eso ya hablamos en el Street Fighter. Sí, ya quedamos para allá. Y pues volviendo otra vez al tema de las Tortugas Ninja. Bueno, o sea, si tú eras un niño que en México estaban las Tortugas Ninja de moda, verla te flipaba. El juego llegó antes que la caricatura. Sí, güey. Sí, igual que los Simpsons, pero a lo que voy es... Cuando tú eras un niño fan de las Tortugas Ninja y veías el arcade que pueden jugar 4 cabrones, 4 Tortugas Ninja, güey, el intro, güey. Te voy a decir algo, el audio en esa época era muy cabrón de ese arcade, o sea... Sí, tenía la música digitalizada. La música era digitalizada, era muy cabrón, güey, o sea, cuando escuchabas ese arcade también era muy cabrón. La primera vez que la vi, güey, había un tumulto, güey, claro, para jugarla. ¿Y sabes en dónde la vi por primera vez? En Plaza Universidad. Abajo en Sears. No en Sears. En Chispas del fondo. No, era todavía cuando estaban en el primer nivel. O sea,
Fue la primera vez que vi tortugas, güey. ¿Qué hiciste? No, pues te cagabas, güey, te formabas, güey, y a huevo que la querías jugar, güey. Me tardé hora y media en poder jugar, güey. Era una chingonería. Pero Y duró mucho tiempo, Duró muchísimo tiempo el éxito porque yo me acuerdo que todavía yo cuando creo que hasta trabajaba... hace poco seguía dando varo. Sí, Sigue dando varo. Sí, Sigue dando varo. Es muy difícil conseguirlas porque hay ¿Cómo dos la modelos. conseguiste? Pues un amigo me la vendió. Pero hay gabinetes enteros que se siguen cotizando en unos 15,000, 12,000 pesos hoy en día. Sí, De lo tortugas que iba a decir es, cuando Y yo el- trabajaba en el local de máquinas que trabajé, estaba Crazy Taxi. Y acaba de llegar y la gente seguía jugando Tortugas Claro. Ninja. Durísimo. Y lo que bueno todo el niño fue que fue el principio de Konami, de este varísimo que hizo con sus arcades. Era el mismo engine, me supongo. Ajá, bueno, era mejorado. Sunset Riders es el mismo no, hardware. no solamente llegó Tortugas 2, no solamente llegó Sunset Riders, llegó X-Men, que Hablen se jugaba mucho de de Sunset. 6. Mira, ¿sabes qué? Hay que hablar de Sunset Riders porque a la banda Bueno, espérate, le güey. traba, cabrón. Sunset Riders, que fue después de las Tortugas y era de vaqueros, era como un Hurry shooter. with my money. Era un shooter de vaqueros También de 4, mexicano. güey, hermano. Y la neta fue un madrazo, güey. Fue un madrazo, güey. O sea, Las neta sí estaba vaquitas, le decían chingón. de las vaquitas, ¿no? Que Sí, corrían, güey. que saltabas. Porque saltabas y se corría sobre ellas y... Y además tenía sus gateces, ¿no? El juego, tenía un montón de Sí. humor. Sí, No, y te estaba metías padre. al cuarto Y te metías acá al bule, ¿no? Y salías rucas, salías al bule. Te metías al bule. Y esa fórmula de funcionar con Konami, el de X-Men de 6, güey, eran 3 pantallas la Hablando máquina, güey. ¿Ves? Dos. No, eran 3. Eran 3. pantallas. No, a mí me tocó verlo de 3, así pantallas, güey. Sí, que todas tenían los colores distintos Sí, y que güey, era un no, desmadre. está increíble. Que no estaban ni calibradas las putas En, telas. en el Bull Coyoacán todavía está ese. La de X-Men, sí, me acuerdo cuando fuimos, güey, no ¿En serio servía. hay una? Sí, Hay una. ¿Cómo hay una de dice? X-Men, güey. En el boliche, güey. Ah. Coyoacán. Y, güey, no O sea, sirve, los en una cine- pantalla no sirve. En los Cinépolis sigue habiendo arcades, ¿no? Sí, Sí, pues llegó F0 Ahorita- todavía. Cinemex ahorita también. Me acordé de otro arcade también de Konami, que me parece que eran de 3 o 4, que según yo no les funcionó tan bien la fórmula. Era de pelea side-scroller que se llamaba Vendetta. Sí, güey, estaba que los Era de- pateabas en el piso, güey. Es dificilísimo Sí. de conseguir. Y los pateabas en el piso, güey. Sí, Sí, me acuerdo. y era anterior, según yo, incluso a Double Dragon. Y en ese entonces, bueno, al menos aquí en el DF, No, güey, después no se veía. O sea, Estamos hablando, ¿sabes qué? De todos los que No, güey. entraron al género. ¿Te acuerdas de- Porque no solo fue después de- Konami, güey. O sea, Capcom también entró con un chingo de beat 'em up, güey. No, güey, después de Double Dragon Stamos hizo Combat Tribes, que estaba horrible. Combat ¿te acuerdas, Tribes. güey? Que eran unos Roma mameis. 97, güey. Que eran unos mameis. Y ¿No no te llegaron. acuerdas, güey? Luego también salió uno que se llamaba Pau, que era Two Crude Prisoners Dudes. of War. Two Crude Dudes era Ah, muy pero buena. estaba chido, que había una ruca que te vomitaba, ¿no? Bad Dudes versus Dragon Ninja. Bad yo creo que Dudes, también que salía Clinton ahí, ¿no? Sí, Comiendo salía comiendo su hamburguesa. President Ronnie, no Ronnie, güey. Salía Era President Ronnie. Ronnie, güey. Era Ronnie. Has been kidnapped by the ninjas. Oye, el pinche Dungeons and Dragons de este güey, que es como un RPG ahí. Está buenísimo. Es una- Está muy cabrón, güey. Ese No debería ni de pero- existir, güey. Ese lo tenían en Level One. Ese, por ejemplo, algo que me Shadow Over contaba, Vistara se llama, ¿no? que nos contaban más bien era que el único lugar que veían que jalaba en México ese era en Level 1 y era porque abajo había una tienda de cómics. Si no hubiera estado ahí, yo por mi casa también había un Dungeons and Dragons y nadie lo pelaba, incluso había días que lo dejaban apagados porque no recaudaba ni siquiera una ficha. Esa era la época de... Estaban jugando Street Fighter y Prehistoric Island, pero sí el... Güey, pero Prehistoric Island era la mamada, güey. el... Prehistoric Island. ¿Cómo se llama? No, Prehistoric Sí, Isle se llama. ¿no? Sí, Island. el Dungeons and Dragons no lo pelaban. Y por ejemplo, ahí si lo jugaban en Level 1, que como estaba al lado de las maquinitas, sí Ajá. podían Es que- jugarlo cooperativo de Exactamente. 4 al Yo- mismo tiempo. yo- Es que el detalle es que te específicamente tienes que iba a jugar- organizar. Ajá, Tienen que exactamente. llegar los 4 cabrones sabiendo cómo van a jugar, con su estrategia, no cagándola. ¿Cuántas fichas Y apoyando. chingamos tú y yo? 132. Éramos Güey. 4. Oye, pero hay que hablar un poco de antes de cuando de la llegada de SNK, que la verdad sí. Yo no soy fan, pero sí fue vamos muy a marcar, importante. vamos a ver qué pasó históricamente, ¿no? Estaban los juegos de Sega, que eran los que dominaron esa etapa del 85, 89, dejemos. Perdón que te interrumpa, pero también algo que tenían mucho los juegos de Sega era que no eran tan fáciles o tan rápidos de entenderle como... No, un pinche juego de Yu Suzuki era cabrón, güey. Como un Donkey Kong, que le echabas la ficha y finalmente igual y tu primer intento pasabas el primer Sí, no nivel. te partían la madre en Pero- Afterburner, pero- en no, Space incluso Harrier. yéndote antes, acuerdas de un si Walker? jugabas un Saxon,
le echabas tu ficha y no entrabas ni a la fortaleza. Era la entrada y no la atinabas. Güey, pero es que a Saxon, ¿quién vergas le entendía al Pero principio? Saxon se veía increíble. Nadie le entendía la vista isométrica, güey. A la sombra, güey. Ahora sí, nadie visualizaba en 3D, güey. Era igual que entenderle a los controles, Al Congo a los Bongo. controles de Congo Bongo, a los controles de Qbert. Y Congo Bongo. ¿Cuántas veces se iba el monito solo al Qbert es el primer precipicio? isométrico, ¿no? De la historia. Amo Qbert. Es maravilloso. sí. ¿A qué ibas a decir tú, Diego? Bueno, de Qbert hay un detalle bien curioso. Tenía, cuando te caes, se va hasta abajo, pero la máquina tenía una bolsa que pegaba la máquina en el fondo cuando Sí, te sonaba. levantaban. Entonces Qué se veía cayendo hasta abajo. güey. El Y ahí Qbert. todavía la llegaron a tener. Eso estaba bien chingón. En chispas, ¿sabes? Ajá, y chispas Bueno, de eso. Pero, pues regresando a lo que pasó, o sea, en la industria, Dragon Slayer, ¿no? bueno, Dragon Slayer es 83. O sea, todavía es parte de la etapa Gold, ¿no? De la etapa Gold se cayó. Pero era como su propio pedo Dragon Slayer, aparte de todos, sus ¿no? Laserdisc, sí. Nintendo sacó el NES, Ajá. empezó a ver los ports ahí, mucha gente se dejó de ir a los arcades y hubo muchos juegos que fueron de otro tipo. Ajá. Nintendo sacó una versión del NES para arcade, Es lo que iba a decir. ¿no? La versión Versus. Y salieron varios. Salieron varios Ajá. juegos. Sega estuvo ahí pues, luchando para tratar de ver. Capcom sacó varios juegos. Konami sacó las Tortugas Ninja. Pero todo se mantuvo, digamos, no llegó al boom de Space Invaders. Pero contrario a de lo que queríamos. Pero Street Fighter salió, el 2, en el 89, sí. Para referencia, vean el Atomic Live de 2 Sí. horas de Street Exacto. Fighter. Y eso fue un putazote. O sea, realmente revivió la industria de nuevo y empezó una segunda etapa en la que se generaron... ¿Perdón? Revivió y la mató, él fue el que Sí, hizo todo, sí, o sea, digo, la revivió, la Sí, hay mantuvo. gente que dice que no la mató, yo también sostengo que Street Fighter mató al arcade, güey. Yo creo que fue en 3D. Pero bueno, eso es Y de... Acuérdate, ¿sabes qué juego era mega fan de Joan Mac, güey? Joan Mac. Salió para Super, ¿no? Pero era muy diferente, güey. Sí. Joan Mac Yo jamás estaba- jugué Joan Mac en Yo era arcade. bien fan, güey, la Pero neta. incluso los ports, o sea, muchas veces para los que jugábamos en ese entonces arcade, por ejemplo, el Contra de Nintendo, todo el mundo se sabía la legendaria clave de 30 Arriba, vidas. Del Konami. Pero de todos modos, o sea, acababas sin la clave lo podías acabar, digamos que era jugable el de Nintendo. Si intentabas jugar el del arcade, Bueno, el que Contra es brutal No, en pero- todas sus pero presentaciones. de todos modos, intenta jugar el Contra del arcade, intenta pasar el nivel 1. Güey, Super Contra No de es aquí más- está perrísimo. Sí, el güey. super contra de Pero arcade también. intenta acabarlo echándole las fichas que quieras. Ahorita no puedes. Es increíble ¿La tienes, Arturo? el nivel de dificultad que tiene. Las puedes, digo, no sé que son emulaciones, pero lo puedes comprar en Xbox Live. En arcade. Pero jalan bien. Sí, tienen al menos el nivel de Vieron, dificultad. fue instantáneo, güey. Fue como... Ay, mami, cheque. el arcade estaba hecho para eso. Ay, mami, Para que cheque. le metieras varo y Sí, güey. Mami es para jodido. Bueno, Y y con lo que vale una máquina para mame, te compras 6 También arcades. la que era tratando de hacer esta de Castlevania, ¿no? Que salió. Era un pinche Haunted, Haunted. Y es piratería. oye, y entonces ya cuando. Bueno, Pero hay un punto que yo quería llegar que es muy importante, que todo el hardware de arcade hasta ese momento era muy superior a una consola. Claro. O sea, en el 89. Y lo que empezó a pasar en esa industria, Sega lo que hizo, el Genesis es básicamente el mismo hardware de Altered Beast de Golden Axe, el System 16. Es un procesador 68000, que es el que nos dio de comer desde 1984 hasta el 2000. Ese es el CPU con un Z80 que es el del Master System, y esa arquitectura es la que convirtieron en el Genesis para hacer los ports más fácil. O sea, aquí empieza a ver ese punto que es el que le causó la destrucción del arcade como tal, ¿no? ¿Qué fue lo que marcó aquí? Salió Street Fighter y SNK empezó a sacar su Neo Geo. El Neo Geo precisamente fue una respuesta para el problema que empezó a haber. Empezó a haber muchísima piratería de las tarjetas de CPC de Capcom, que es la que les mostré hace ratito de Final Fight. Entonces, como hubo ese nivel de piratería, nada más pues era copiar la información, hacer una tarjeta que hiciera lo mismo y venderla. Y de ahí empezaron a salir todas esas copias de la mágica y todas esas cosas. Capcom pues tenía un gran negocio en sus manos, pero al mismo tiempo se le estaba yendo entre las manos muchísimo. SNK decidió sacar un sistema muy similar, que está también basado en el 68000, pero con cartuchos. Exactamente. ¿No? Y- que después fue muy fácil portearlo a la casa. Casero, sí, pero Carísimo. carísimo, ¿no? Su intención era ¿Cuánto vender costaba? el sistema o los juegos. El sistema, en cuanto salió, eran como, yo creo que Era equivalente como- como a 10,000 pesos. Costaba $300 el sistema. Y los juegos, no, eso costaba, pero los juegos costaban $300 a $450 Sí. cada cartucho. los de Neo Geo. Los de Sí, de Neo Geo Y al casero. principio,
como dijo Arturo, era como replicando ese éxito que tuvo Capcom. Claro. Y empezaron. Primero fue Fatal Fury, ¿no? El 1. Y luego después casi enseguida salió Art of Fighting, güey. No, porque hay que hablar también que cuando salió Street Fighter, pues qué pasó, que el ataque de los clones, güey, o sea, pasaron que todo el mundo quería hacer dinero del género, ¿no, güey? Claro. Ajá, y entonces a Fatal Fury me acuerdo que le fue bien, güey, no era Sí, muy le fue malo, muy güey. bien. Estaba muy roto, nada más puedes usar los En México- los tres personajes, pero tenía como que ondita. Yo me acuerdo que en Lo México malo- había la tendencia de decir que cada juego de pelea le ganaba al anterior, güey, o sea, era una tendencia de decir, no, pues, ya, déjate. Y luego Pero después... incluso hubo en un México punto- te decían que no había salido Fatal Fury, te decían, ya está el Street Fighter 3, o sea, ya todo era el Street Fighter el que seguía. Pero hubo puntos todavía más importantes en esto que hicieron. O sea, este diseño de hardware que hizo Neo Geo, Capcom tuvo obviamente también que cambiarse, ¿no? Sí, Tuvo que hacer un sistema que es el CPC-2, que eran pues, placas distintas. Pero alrededor de todo esto en la industria en Japón, hasta este momento, como les comenté hace rato, todas las máquinas eran distintas. O sea, si tú comprabas un arcade nuevo, comprabas gabinete o adaptabas tu gabinete, mochabas todo y volvías a recargar, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Se generó se aliaron todos, se creó una asociación que se llama JAMA, que es Japanese Arcade Machine, Mechanical Machine Association, que estos cuates decidieron poner un estándar. Y con ese estándar ya tienes un gabinete, nada más cámbiale la pintura, cámbiale las placas que tiene alrededor y cambia la placa adentro y todo va a jalar. Sí. Esto fue pues, realmente muy importante para la industria. Neo Geo cumplía este estándar, CPC-1 cumplía este estándar, Sega empezó a cumplir ese estándar como en System 32, antes de eso era su propio estándar. Nintendo ya no entró ahí, pero... No, porque realmente lo que hizo es jalar mercado, ¿no? Exacto. Va entrando aquí Rollman y le damos a decir Eres- que no sé por qué llegó tarde, pero enhorabuena, llegas. No, estaba yo en el lago de Santa Fe aquí abajo. Estabas en el lago de Santa Fe. Sí, estará. Oye, Rol, fíjate que ya No, estamos qué en el manera tema de recibirme, señores. Estamos hablando de Killer Instinct, güey. Bueno, Cállate ya, güey, cállate, güey. Chinga tu madre, güey, no mames, no. yo creo que lo... Espérate. ¿Qué pasó con Hablando eso? de- Estamos hablando de Neo Geo, güey, del inicio. y de Entonces ya, o sea, sacaron Art of Fighting y Fatal Fury, güey. Entonces en el 94, no sé a quién brillante se le ocurrió la idea, porque la neta fue una muy buena idea, güey. Hacer un crossover de las dos todo. series El más primer importantes. Smash Brothers güey. de todos, güey. Fue Y- todavía después de Fatal Fury 2. De Fatal ¿no? Fury 2, güey, sí. Y Fatal Fury estaba bueno, me acuerdo que tenía ideas chiditas, güey. Sí. Los supers, ¿te acuerdas? Tenía Mike. Tenían los supers, a los monos se madreaban, les veías la cara No, en en el el, 2. en el que se madreaban era en el Art of Fighting. Ah, en el Art of Fighting, por eso, perdón. en Y se el- le rompía la la ropa, chingaderota güey. esa. Y se le rompía la ropa, güey. En el ¿Te Art of acuerdas? Fighting fue el primero donde aparecieron los ataques de desesperación, ¿no? Ajá, sí, de güey. que tienes bajo la barra de energía y ya tienes capacidad de sacar También un otra especial. cosa que tenía el Art of Fighting. Desde- Era que te no, hacía un scrolling Desde- ¿Te gigante. acuerdas, güey? ¿Te acuerdas de los Sí, niveles de Fatal Fury, güey? Que manejaba niveles de profundidad, Sí, güey. no. Eso estaba chingón, digo, al final de cuentas Servía. ya se ¿Cómo, perdió, cómo, güey. cómo están? Pero había Yo- niveles de Yo profundidad, jugué güey. el Fatal Fury Güey, o sea, Super, güey. peleabas, güey, y te dabía un botón y te cambiabas al fondo, güey. Y el otro te brincabas, Ajá, brincabas entre los dos. Como el Así Little como Big Little Big Planet. Planet, güey, exacto, güey. Y o sea, sí tenía ideas padres, güey, la neta, los dos juegos. Como Advance, no, como Guardian Heroes, ¿no? También que Claro, tiene sí, que pero pegar. Guardian Heroes. Y te digo, por ejemplo, también Samurai Shodown. el Art of Fighting sí lo que tenías que si estaban alejados, los personajes se veían más chiquitos. Y si se Sí, acercaban tenías un que- poquito más, se veían más. Ajá, o sea, manejaban otra vez el Y eso tema mareaba de con pelea. dos amigos que es inevitable. Digo, yo encantado, pero... Y entonces, y si alguien, un ejecutivo dijo, vamos a juntarlos. Y, Es güey, más, y salió brother. King of Fighters 94, que, güey, o sea, yo me acuerdo cuando lo vi, había un team que era Team México, ¿te acuerdas, güey? Y que el stage era como Garibaldi, así pirata. Y entonces yo creo que ahí entró, yo no soy muy fan, güey, pero hay que reconocer que... Güey, eres fan ya. No soy tan fan, güey, o sea, Eres fan, no, soy más fan de Street cabrón. Fighter, güey. Pero hay que decirlo, güey, que hizo muchísimo para México, güey. King of Fighters, güey. Y para SNK, güey, México era un país muy importante, Sí, güey. muchísimo. Muy De hecho, importante. Sacaban a la par los juegos, Ajá, güey, y o hasta sea, y por eso presentaciones hay hicieron como aquí, 7, güey. 8 monos mexicanos en los juegos, güey. Y el español y el inglés que manejaban es Estaba maravilloso. poca madre, güey. Sí. El Spanglish estaba increíble, güey. Pero la neta sí fue algo que marcó mucho. Los juegos ya ahorita son un chiste, güey. Claro, es SNK de México. Ajá, Incluso había estuvo SNK durante México. mucho tiempo, todas, digamos, una buena parte de los Tú chambeaste 90. ahí, ¿no, Rol? Yo estuve ahí,
tuve un par de experiencias interesantes ahí, que bueno, a ver si Es el comento al cómic, rato. ¿no? ¿Me decías? Sí, hice un cómic oficial de King of Fighters en el 97 más o menos. Ujú. O sea, oficial avalado por SNK Japón. ¿Puedes Entonces, hablar algo de SNK México? Sí, un poquito. SNK México creció muchísimo, como dice Renzo, fue importantísimo digamos, el boom que tuvo aquí King of Fighters en 94 en adelante. Pero estamos de acuerdo que yo creo que el éxito que tuvo King of Fighters, güey, fue precio y posicionamiento, güey. Y accesibilidad, sobre todo, güey. Capcom entró como 2 años más tarde que SNK México. Ajá. O sea, A Capcom ver, en México a fue ver. muy distinto. Meanwhile, ¿qué estaba pasando en Consolas. Es muy importante ese punto porque todos estaban tratando de tener un Street Fighter en su consola. Claro, y es importantísimo que las consolas, a diferencia de lo que vemos hoy día, sí había una diferencia enorme entre ¿Capacidad? la capacidad de una consola casera y lo que había en el arcade. Sí Ajá. había una diferencia gigantesca. Y si O lo sea, querías te costaba. podemos pensar en un Street Fighter, por ejemplo, y la verdad es que Street Fighter en el Super Nintendo es un logro técnico maravilloso, porque no solamente se trata de encajar todo lo que había en el mundo de Street Fighter en un cartuchito, o sea, por términos de capacidad de almacenamiento, sino que además la resolución es menor. Y el CPU era más lento. Mucho más lento, No, y sí. aparte los costos, tenían que reducir costos para te pueden vender otra En cosa, ROM, ¿no? Sí, tenían que reducir costos y que lo pudieras comprar, ¿no? Si Claro, si te vendían claro. un Street Fighter de $200. No, pues claro, o sea, tenían que hacerlo en un cartucho que en ese entonces creo que fue un 32. cartucho de... No, fue un cartucho de 16 megabits. El primero, El primero, Street fue un cartucho de 16 megabits. Acabó siendo el Alpha 2, ¿cuánto? Hoy día son 2 megabytes eso, o sea, 2 megabytes no sirven ni para el floppy, pues, o sea... Un demo que bajes de cualquier tienda no mide 2 megabytes. No, o sea, una página de Flash, una página de Flash no Atomics. mide más de 2 megas. Atomics, abrirla pesa más que eso. Claro, por supuesto, página Atomics Google debe pesa más. pesar más. Seguramente nada más en puras imágenes son 3 o 4 o 5 megas en la página de Atomics. No, Y estamos son hablando que el 2 juego y algo. completo eran 2 megabytes, ¿no? El Yori rabioso. El Yori. El Yori. Orochi. Oigan, hablen de Metal Slug, no mames. Imagínate, Ese entonces es un 96. chingón, ¿eh? Ajá, güey. Entonces yo creo que hicieron Es que, tanto, güey, hicieron sí, mucho güey. varo, güey. Neo Geo y SNK hizo mucho varo y sacó juegos bien extraños, güey. Tu pinche Turf Masters, esa madre. Al Top Master. No, Que pues, lo amas, güey. Incluso el juego por el que los demandó Capcom. el de golf. Ajá, güey. Pasó eso fue muy chistoso, que yo vi el juego aquí y yo decía, es que esto es un Sagat, ¿no? Cuando trajeron el juego famoso que hizo que los demandara Capcom, no recuerdo el nombre, pero hay un personaje que sale que es idéntico a Sagat. Y entonces Capcom demandó a SNK por Debe eso. ser Art of Fighter. Pues hubo, eso no, también es un no. punto muy importante porque Es uno de Capcom tantos y SNK empujaron la industria del arcade durante esa década. Sobre todo en los 90s, güey. El arcade sobrevivió. O sea, en los 90s, ¿qué hacía Sega, güey? Sega empezó a sacar, para poner el timeline, empezó a sacar Virtua Fighter, Virtua Racing, Pero- en el 93 más o menos. Sacó Virtua Fighter en el 94. ¿No? O sea, estaba yéndose por un lado completamente distinto. Ajá, o sea, y son juegos bien chingones, pero, o sea, seguro que no. O sea, no eran ya ganancia como un Afterburner o un Hang-On, güey. O ese tipo Pero de es que me juegos. parece que Sega... Daytona es el juego Pero más Daytona, exitoso. o sea, Pero a mí me pero parece es que uno de- Sega se calentaba mucho, güey. A lo que voy es que esos güeyes siempre querían como separarse, no querían clonar a nadie, güey. O sea, querían como separarse de nosotros tenemos más, cabrón. Pero hay algo bien importante. Hacían la experiencia que no podías tener en tu casa. No, claro, no, y aparte- Exacto, había una diferencia muy fuerte entre lo que tenías en tu casa y lo que tenías en el Y arcade. No podías tener Daytona en tu casa. Aparte, No, güey. Sega, Entonces, no. Sega en muchas No, y- cosas seguía siendo así ¿Cuántos súper años elitista. Con el juego que quisieras, con Virtua Fighter, con Daytona, con, con Virtua Striker, No existe Daytona. con todos esos No, tenías que aprender a controlar Sí, realmente güey. al personaje. O sea, Porque eran juegos que te iban a costar más de una ficha que realmente los quisieras. Y lo que tenían mucho en los arcades, ya que estabas yendo a jugar arcades, ¿Cómo era les iría, güey? era como que No, güey. era como que un público ya fijo, o sea, había gente que jugaba Virtua Fighter y te iba a agarrar nada más el Virtua Fighter, no te iba a agarrar el Tekken, que Mira, mucha te voy a gente decir- te voy a decir la se iba experiencia con de Tekken. ¿Sabes qué Guadalajara. pasó, güey, con Sega, güey? Rápido. Que eran arcades, yo creo que para Japón, güey. Y las traían acá, güey. Mira, acá en provincia, güey, Bueno, todo era para- lo que Ah, sucedió... bueno, pero Lo que sucedió, espérame, es que la Virtua Fighter, o sea, era un mod de 2 pisos, güey. Virtua Fighter estaba arriba, güey, en las del olvido, güey.
y las Street Fighters y Mortal Kombat y King of Fighters seguían abajo, güey. Sí, güey. Y eso fue algo que pasó pues en Guadalajara, güey. Güey, en todos lados, el Wii Fighter era muy elitista. Aquí, Siempre aquí ha sí sido, jalaba, hasta la o sea, fecha. aquí en ciertos locales jalaba, por ejemplo, lo que comentaban hace rato de que los jueves en Level 1, literalmente a los que nos llevábamos muy bien ahí, los jueves era llegar a las 8 de la noche, pedir pizzas, cerraban la plaza, cerraban el local, nos vendían fichas y era amanecer ahí hasta que abriera la plaza y luego llegar en vivo a la universidad. Como la secundaria. Pero era hubo un rato, hubo un muy buen rato que se llamaban jueves de virtual y éramos como 15 jugadores en pura reta de virtual. Entonces sí tenía público. Oye, Pero no compares con Tekken, güey. Ah, no, O sea, no, que sí. no, Oye, comparo, esas porque es noches una qué vez pedo, más güey. O que- sea, pero si Claro. te vendían las fichas al mismo precio o Claro, eran más Te las, baratas. claro que te las vendían igual, ya que te así te mega llegabas, ya te las regalaban. Pero sí, O al te principio- cobraban una tarifa por toda la noche. Sí, pero sí era. ¿Tú llegaste a ir, Rol? Sí, claro. Sí, no, ¿Y ahí se varios conocieron ustedes o cómo? De hecho, no, pero indirectamente chistoso, sí. pero- Él y yo nos hemos Sí, encontrado muchas veces. Yo te he visto A través de los Hay últimos muchas personas que 20 años conocemos, nos sí. hemos encontrado. Ajá. Muchos. De hecho, Porque todos íbamos igual a él. Bueno, es que él más bien vivía ahí. A mí, Yo iba bien. Bueno, a lo mejor no digo nada. que No, yo sí no digo ¿Sí? nada. Sí, Si sí, él era- diga que diga. Yo Oye, ¿de llegué. qué tragabas, güey? No, llegué. Ya personal. Podía ser tan vergonzoso que había veces que algunos no llegábamos porque Trico te lo cerraban a las 8 de la noche y ya no había forma de entrar. Entonces salía el dueño del local, que era Paco, por cualquier cosa con su coche y trépense en la cajuela para que no los vea el guardia. Y te metías en la cajuela a la plaza y ya te abría la A cajuela. ver, y ¿quién subía. subió la Virtua 3 allá al Bueno, local? Oye, Yo subí seguramente la Virtua metía 3 coca. cargando y no tienen ni idea de cuánto pesa esa cosa. Para que veas así, por términos de historia, yo le puse nombre a ese local. El nombre que tenía ese local se me ocurrió a mí justamente. Paco y yo éramos amigos desde antes, cuando él tenía una papelería. Sí, claro. Y él tenía esta papelería donde su primera máquina con la que se hizo, digamos, de la idea de hacer un arcade dedicado fue una máquina de Mortal Kombat 2. Y era así, de dejarnos toda la noche y pues nos cobraba una lana para quedarnos y todos jugando Mortal Y Kombat. aparte, ¿Y él qué hacía, güey? Y aparte el Él tenía primer. su papelería, pues era su... No, pero él estaba, había alguien cuidándolos, güey. Ustedes lo dicen, güey. Como el pípila, cabrón. Güey. Yo ese local lo conocí. Pero por porque- ejemplo, perdón que te interrumpí otra vez, el primer level que te tocó a ti también estaba en Salto del Agua. Y ahí sí estaban los limpiavidrios jugando, o sea, ahí sí tenías que tener cuidado de que le hablaras mal a alguien. Güey, o sea, yo hay que llegué a hablar ver- de ese juego. Pero es que está supongo chingón que que- estén hablando de la experiencia en Había- México. Que no, al final. había- eso, güey. Había un cuate que por ahí anda todavía que se llama Gabino. Que una vez, es que fue una, Oceánica. estaba jugando literalmente uno de los de... Leyenda urbana, no es leyenda urbana. Bueno, Llegó un sobre franelero, el Marvel lo vs. intentó asaltar, como estaba jugando y era de los que se posesionaba en la máquina, volteó, le dio un trancazo, salió volando medio local y se vio así, entró la policía y todo eso, y Gabino seguía jugando. Era increíble, así, pero sí. Seguía haciendo Dunkens. Y ese level 1 lo cambiaron por irse al otro local que era un poco más grande. Y también sí, más grande, sobre todo pensando en que obviamente... Pero hay podía que crecer. recordar Y ahí es que donde todas fue el la mayoría de arcades en México eran tuburios, güey. O sea, Güey, el de las encueradas, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Fantasy. Fantasy, Fantasy, güey. Esos, güey, pegaron un chingo, güey. En farmacias enfrente de En las farmacias. Y ya estaban los morritos de 6 años, yo me incluyo, güey, enculando a las morras, güey. Y eso, Con el pinche a juego mí, este, ¿El güey. Fantasía 2000? A mí se me hacía súper Sí. triste porque eso era un kick Y- no, que y- sacó Atari hace añísimos. No, y aparte, si era lo precioso hacías un mal, juego original y ya te Si lo ponías- hacías mal, te Te salía salía un otra. monstruo, Te salía güey. un monstruo, Te salía güey. un Estaba monstruo. chido. Oigan, también hay que hablar, Madre. es importante los tickets, güey. ¿Se acuerdan, güey? Este Pero sistema eso ya de fue- premios. Ese ya fue en Chuck E. Cheese y ese pedo. güey. Oye, pero, Pero, güey, pasó aquí, güey. O sea, Sí, pero 90s, ya finales de 90. ¿qué vamos, pues, güey? Bueno, Todo vale. cuando... Ahí lo que- 90s, güey, pinches ruquitos, cabrón. Pero aparte, exactamente, o sea, los que... Ya estaba muerto con los los tickets. ya ahí empezó a diferenciarse, o sea, con los tickets ya era o tu local de arcades. Pero o si está hablando de Mortal Kombat 2, güey, Pero cuando sí, hablaron pero era Level un- 1, pues ya pero no. te digo, era por ejemplo,
pero un local de Pues ya arcades hablamos o un local en el que de- hubiera tickets. O sea, la gente, No, la güey, gente neta, que no. jugaba arcades Neta, los nunca tickets me iba a no son echar ahí para en nueve, el bolsito. No sé, güey. Aquí es con No mames, yo estoy hablando de 93, güey. Ah, en 93 salió un juego buenísimo de peleas de X-Men. Güey, en Plaza Amistad, güey, de Guadalajara, güey. Sí, No, el de no, el de seis Capcom. jugadas. No, el de Es 93, güey. Sí, Children of the El Atom, Children of Sí, the Atom. sí, güey. Es el 93. Buenísimo, güey. ¿Neto? Y estaba bien perro, güey. Yo Porque Y había un truco para sacar a Kuma, ¿no? había un truco para y sacar a que Kuma. chistosamente la versión de PC estaba más chida que la de arcade, güey. Porque Neta, güey, podías que jugar sí es con del los 93, malos, güey. güey. Neta, es del 93. ¿En qué año vamos ya entonces, Artemio? No sé. No sé. No, como que no llevamos cronología, así va. Pues es lo que yo decía de los... Es que es difícil. Nos quedamos en el 94 con KOF, güey. Ya después de ahí nos Yo creo que nos solamente fuimos a Oye, jugar jamás, peleas. no hablaron de Metal Slug, güey. Hable, que la 94, güey. Metal Slug. No, güey, 96, güey. Metal Slug es el Sí, primer sí, no lugar te mames, güey. de lo que querían escuchar los fans de Atomics. Metal Slug pasó cuando ya la industria ya estaba bastante jodida, empezando a decaer. Claro. 90, hay que tomar en cuenta que el PlayStation, ¿cuándo salió? 96. Y todo empezó a cambiar No, drásticamente. PlayStation A 94. ver, güey, mira, Sí, es un 94. compa me pasó, En un Japón. compa, a ver, güey, ¿No? Cuando se estrenó King of Fighters 94, güey, la tasa de desempleo en México subió un 14%, güey. No mames. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Quién sabe? creo que Ah, y desde No, pues Metal después Slug de la crisis. Es que No, más creo, bien, güey. más bien yo creo que es al revés, ¿no? O sea, la tasa de desempleo subió y bueno, pues, ¿qué había para evadirse del mundo? Pues, Tres casos. Yo creo que ahí llegó un punto, por ejemplo, el King of Fighters, donde. King of Fighters. Donde jugaba. ¿Quién pegó más donde aquí? jugaba ¿Street mucho- Fighter o King of Fighters? King of Fighters. King of Pero Fighters, por güey. mucho. Donde, King of donde Fighters, jugaba, donde yo jugaba mucho, aparte de level, si era así de mala muerte, mala onda. Era billar, ¿no? Jugaban judiciales, estando en turno, se paraban la patrulla y se bajaban y se ponían a jugar. ¿Tú le ganarías a un judicial? En ese momento perdiste. No, y te gastabas Sí, tus por fichas a normal. los pendejos, si no te- seguías te ibas a jugándote. jugar otra cosa. Güey, ¿quién sí fue más popular aquí, güey? Lo que King of pasa fue Fighters. más bien un tema de persistencia. Porque, digamos, en Street Fighter sí tenemos muchas versiones, pero sigue siendo Street Fighter 2. Hay un punto todavía más fuerte. Y en cambio, en King of Fighters se renovaban cada año. En el 98 empezó a haber piratería de Neo Geo. Ah, claro, también eso es Y importante. de CPC2 no la hubo nunca. Nunca. Bueno, pero al fin de cuentas, güey. Sí, no, CPC 1 sí, toda la que ¿No quieras. había Super Street Fighter 2 piratas? Pues no se podía, güey. De hecho, por Se- eso. Se desencriptó hace 2 años. Se suicidaban las. Por eso las se tarjetas, ¿no? planeó desde un principio, ¿no? Porque ya empezaba a haber piratería y entonces empezaron a pensar lo del disco y lo del cartucho. Que Pero disco fue hasta CPS3. Eso es CPC3. Y aparte, Pero güey, los o sea, cartuchos ya hacían tenías eso, King of Fighter, güey. Tenías Last Blade, que la neta estaba bien chingón, O güey. sea, dijimos que no íbamos a... Bueno, o sea, pero estamos hablando de que en México sí. Last Blade le encanta aquí. a Güey, está muy padre Last Blade, güey. Samurai Shodown. Tenías Samurai Showdown, güey. O sea, la neta sí decías, pinche, le metieron un chingo de barro, güey. Y Metal Slug, que era un run and gun, que está muy padre. Y Era como... Es hijo de Contra. es hijo de run and gun, güey. Pero, o sea, A mí se me hace, en mi la opinión, animación está aunque me increíble. vayan a güey. matar, se me hace más chingón que Contra, güey. No. A mí también. no, a mí. No. A mí se me hace mucho más padre, güey, el trabajo de sprites de Metal Slug. que la Digo, es 10 tecnología. años después. No, pero También, ¿no? exactamente. A la hora que salió No, Contra. Reverta acaba de salir. No, pero- Y también Metal Slug 7, güey. Sí, a lo que voy es que si ven así con detenimiento Metal Slug y ven el trabajo que hay en los sprites no, y en claro, los sí, eso fondos, sí. En términos El de humor, el contenidos. cariño con el que está hecho. De que no niego está que hecho está con súper amor, bonito. güey. Está hecho como Mega Man 2, güey. Así. Como Bayonetta. Pero es Y exactamente. siguió siendo Y de bueno hecho- hasta el 4, ¿no? Metal Slug fue un buen juego, se mantuvo con un tono muy serio. Acabó, era básicamente una imitación nazis, ¿no? Para dos Sí, sí, personas. sí, Cada lado era un jugador. Era Contra. Metal Slug salió después, Metal Slug 2, que era un juego increíble, con muchísimas Que un día mejoras. salían los aliens, no en el 2. ¿cuál es el- No, todavía no, espera. En el X. En el 2 salían los egipcios. Bueno, continúa. Ay, que te hacías momia, ¿no?
Luego En te el haces zombie. 3, hijo de la chingada. 3, Oye, te haces luego en el 2, que te haces zombie y luego te haces gordo. No, ese es en el de zombies en el 3. Por cierto, la referencia del juego que les comentaba hace rato se llama Fighter's History. Ajá, claro. Ese Pero juego- no es de SNK, ¿o sí? Es de SNK, bueno, más bien salió para Neo Geo, era de Data East. Data East, güey. Y Data este, East. era de. ¿Sabes qué me sorprende que Metal Slug haya Capcom. ganado el primer lugar en ¿En Atomic? serio? Ajá. Güey, aquí está, ¿verdad? maquinita ¿Cuál es tu favorita. arcade favorito Metal Slug? Güey, es que Metal Slug Hay tantas opciones. Es que Metal Slug está cabrón, sigue güey. ganando. Sí, ¿no? O sea, la gente ya no juega a lo mejor King of Fighters 97, pon tú, pero sigue jugando Metal Slug. Y Metal Slug yo creo que recuperó también muchas de las cosas que tenían los arcades de antes. O sea, tenías que estar Estaba ahí, perro, güey. estar como que Estaba 2-3. concentrado. ¿Cuál? 2-3 sí está. Oye, Acaba con una ficha. había uno Eso sí, No, no mames, Había uno que estaba pero sí popular. le acababas, güey. O sea, era un arcade que se acaba. Sí, que lo acaba con una ficha. Ah, ¿cómo se llamaba? Un Metal Slug. Goku 7, Roman. Había Goku un 7, chavo. güey. ¿Cuál? ¿Te acuerdas Goku 7 que la animación estaba poca madre? Ah, sí, como que era uno no. de peleas igual de Neo Geo, pero era como anime, güey. Pero la animación estaba increíble. Sí, Goku 7, güey. Y que el último era Fernández, creo que se llamaba, era como una bola ahí bien extraña, güey. Hubo muchos interesantes. Pero muy hubo interesantes. experimentos bien chingones. Por ejemplo, Blaze Star o Pulstar, que era también con renders. Estaba Miren, muy aquí interesante. también Viewpoint la- igual. Viewpoint, Yo creo que, fantástico. yo creo que, Viewpoint yo es de creo que los también mejores de este tipo de Last juegos, Resort. regresándonos un Viewpoint poquito, es el que es como drogado. es muy importante. Viewpoint es como muy importante, render, güey, con este, música turbo chingona, mencionar un güey. juego que Eso se lo llamaba dijiste una vez, ¿no? Simón. R-Type. No sé si te R-Type acuerdas de es- R-Type, que fue, yo El creo papá de que Pulstar. el boom de los de navecitos. Yo lo acababa con una ficha. Pero los matamarcianos. No, pero primero estuvo Gradius, ¿no, güey? En arcade. Gradius sí, pero no tuvo- no pegó. nada pegó. Pegó, pero- R-Type había Gradius es con- colas sí, esperando sí. jugar. Y es el mismo director de Street. ¿No? Sí, güey. Y tener las armitas arriba, ¿no? Tener un... No, abajo, güey. Abajo. R-Type ibas acomodando donde quisieras la. Como El orb, no era un orb. Sí, era como un orbe. Sí, R-Type pegó. Oigan, aquí en la encuesta que hay en Atomics, por orden, está Metal Slug en número 1. Después está la arcade de Mario Bros. Mario No Bros. sé qué La qué arcade- tanto sepan, o sea, yo creo que sí saben que estaban votando por Mario Bros. Y no por Super Mario Bros. Yo, O sea, quiero pensar que estaban votando por... La de las pipas, ¿no? Quiero la Atari. pensar que estaban pensando en esta de donde es la primera arcade de Luigi, ¿no? Ahí. Ajá, Sí. que Y es el era- verde, y que sí, era sale el de dos cangrejo, y era sí, de que dos sale jugadores al el mismo bloque de Pou. Mario Bros y- es increíble ese juego. Sí. En virtual. hasta Mario 3, ¿no? tenía el Mario Bros 3 tenía una versión de que si escogías el mismo nivel, ¿no? O si te metías a... Había... No, pero ese es en el de Advance, ¿no? Ajá. No estaba en el... Por eso, en Super Mario Bros. de 3 de NES tenía el juego viene como incluido. Y después en todos los de Advance también viene incluido. ¿Algo que quieran decir de Mario Bros? Mario Bros también lo que tenía que era muy padre era de los pocos juegos que podías jugar con tu cuate. O sea, estaban Ajá. ahí. Estaba Y- chingón. incluso Lo se- podías chingar, güey. Eso era lo mejor. Ah, no, güey. sí. Le Incluso puedes hacer la vida imposible. Pa- Eso es algo muy importante que para- después remuneraron con los juegos de pelea de, No, de güey, que la pero- gente decía, no, pues es mejor que estos güeyes se den en la madre. Pero entre luego ellos". había, en Final Fight había versiones que había Friendly Fire, güey, no sé cómo se llamaba, y te madreabas a tu compa, güey. Sí, no, igual güey. en Noble Dragon, güey, si dabas el codazo, te madreabas a tu compa. Pero sí, pero Perfecto. regresando a Mario Bros. Tenía dos cosas. Una, cuando le pegabas a los enemigos por abajo, Peleaste por los la moneda, volteabas. güey. Y después tenías que llegar por Ajá. el, Tenías que por el patearlo. enemigo, tirarlo y ya con eso salía la moneda. Podías una de dos, o quedarte abajo esperando a que se volviera a voltear y ya que fuera a llegar tu cuate, voltearlo y que lo mordiera o que lo matara. O dos, si estaban jugando realmente entre cuates, se ponían de acuerdo y uno los iba volteando y el otro iba pegándole a los monitos para que les diera tiempo para pasar el stage. Porque si no te coordinabas bien, Sí. se volteaban y te mordían la Sí, cara. había- Y te- Pero aquí lo divertido Como que era un- chingar, güey. O digamos, sea, había- era- bueno, Nintendo siempre ha depende sido de quién muy sea, bueno güey. haciendo juegos para chingar. Oye, Había hay una buena entre cooperación y competencia. competencia. Sí, miren, en tercer lugar, o sea, Mario Bros, increíble juego. Después está TMNT Turtles in Time, güey, que yo creo que no hay uno aquí sobre, bueno, quizá Punisher que no lo jugó, que no le gusta, güey. O sea, Turtles in Time, lo de Big Apple, 3 AM, o sea, A mí se me hace es un mejor pedo... Me gusta más la 1. Qué raro, güey, no, a mí la qué verdad. raro, güey. A Bueno, casi es que, todos les es que es gusta más clásica realmente. Lo que pasa es que. A mí se me hace como un solo producto, güey. O sea, la otra está como más cuidada, güey. O sea, la Turtles in Time está más detallada. Pero. Tiene más presupuesto, naturalmente. Ajá, pero, o sea, son juegos
bien chingones. ¿Quién no se acuerda de ese pinche Krang así enorme, güey? Luego el final de Shredder acá en la Estatua de la Libertad. Todo ese pedo, pues me imagino que todos los que están viendo saben que, o sea, los que la jugaron saben que era una chingonería de arcade, al igual que el cuarto lugar, que es de Simpsons, güey. Hay que hablar de, antes de que se nos pase el tiempo, que es algo que está cabrón, de los juegos de pistola, güey. O sea, yo creo desde Operation Wolf. Pero primero habla de los Simpsons, güey. Güey, O sea, los Simpsons era lo mismo, la misma fórmula, güey. Era un beat'em up, güey. Eran Tortugas Ninja. Y era Tortugas Ninja con los Simpsons, güey. Era un beat'em up de Konami con otro skin, güey. Pero que en su tiempo estaba chingón, y que si lo ves ahora en la perspectiva de lo que se puede decir la historia de los Simpsons, como que no tiene mucho que ver, güey. O sea, como que no es mucho la estética que tiene los Simpsons, güey. O sea, el juego como que no cuadra muy bien. Como que era uno de esos pedos muy bien hechos, pero que no tiene nada que ver con a lo que se Era una licencia. Una licencia. Y también, por ejemplo, en ese estilo había, digamos que, Pocos juegos de los Simpsons. cosas como Knights of the Round de Capcom, De CPC-1 precioso. o Captain Commando, que también lo puedes jugar. Knights of the Round. Que era, Mira, aquí, que era precioso, güey. aquí ahorita lo que está diciendo. Alien Fight. ¿Cómo se llama este video mob del No, Ahí va, güey. Alien vs Predator, por favor, Alien vs Me creerás, Predator, güey, es maravilloso. me creerás que en mi puta vida he jugado. Yo jamás vi un Alien vs Predator. Y se jugaba de tres, güey. Hermoso. Había poderes tipo Street Fighter, ¿te acuerdas, güey? Ajá. Tenía Shoryuken el Predator. Pero ¿sabes qué está raro? Que tanto Konami como Sega tenían la franquicia, güey. Porque Sega tenía un shooter estilo Super Scaler, ¿no, güey? Que era como el Jurassic Park. Entrando aquí, el séptimo lugar lo tiene House of the Dead. Ya entrando a hablar de maquis de disparos, Güey. está House of the Dead, Güey. increíble el juego. Güey, pero Sega- hay que irse más atrás, güey. Hay que empezar. Voy a hablar de lo que la gente opinó, Güey, güey, que es lo que ellos quieren el oír. juego de pistolas estuvo muy cabrona, El güey. pedo del juego de pistola, güey, o sea, también fue como un cambio así generacional muy cabrón. El hecho de que la gente sintiera eso de en sus manos la pistola de luz y estar disparándolo en la pantalla, güey, era como de, güey, ¿cómo está esto? Recordamos que está de vaqueros. Está Virtua Cop en los 95, güey, pero está Revolution X 94, que era una secuela al de Terminator con las metralletas, y después viene House of the Dead, güey, ¿no? Operation Wolf. Claro, güey. Y antes había dos de Sega, ¿Te acuerdas que no que me vino? acuerdo cómo eran. Traías un Traía rifle. una ballesta, Y ¿no? la ballesta estaba exacto, poca madre, la güey. del rifle era una y Ah, la te tengo el ballesta nombre. era otra. Tenías que ir cuidando como a 5 personajes Claro. y nada más iban avanzando y tenías que cuidar que cruzaran la pantalla. Crossbow se llama. Sí, Estaba pero poca era, madre, güey. era yo creo que avanzadísima para la época. en la que Pero se- la neta, o sea, podías hablar de House of the Dead, pero yo creo que el rey de esas madres fue Time Crisis, güey. Time Crisis, y que salieron hasta el 4, ¿no? Hasta hace poquito. No, hasta el 5, ¿no? Y que tenía su pedal para esconderte muy a la Gears of War, o sea... No, y Al aparte, revés, pero lo de sí. House- No, o sea, obviamente tengo que hacer una referencia a la que ellos estén Pero lo de House, padreando. lo de House también, que fue cuando incursionó el hecho que puede recargar moviendo la pistola, güey, también fue un pedo de madres, güey. ¿Cómo está ese pedo? House of the Dead. Claro, güey. Y aparte en el House of the Dead uno sale Nelson Mandela, güey. Igual. En el House of the Dead 1. Del 1, güey. ¿Sale? No, y aparte es un Sí, juego güey. que se veía bien, güey. Para tener un hardware que no era nuevo, ¿no? Que era Sega Model 2. Ya. No, güey, opina, cabrón. Es como Titino ese güey. Y aquí Hay que- regresamos al punto de esa. ¿Siguieron esa- sacando Time Crisis o no? Sí, güey. sí, ¿Lo siguen sacando todavía? Va a salir, PlayStation va a salir. 4. Hay un 4 Hay uno para para Play Wii. 3. Hay uno para Play 3. Time Hay uno Crisis para 4. Wii, güey. ¿Eh? Hay uno para PlayStation Se llama, 1. de veras. se llama Time Crisis Rising. No me acuerdo para Algo eso. así. Se llama Time Sigue Crisis siendo lo mismo, Rex. ¿verdad? Es interesante regresar aquí al punto de. Nunca falla, güey. Al punto de la inflexión entre consolas y arcades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué toqué el punto hace rato del diseño de juego tipo arcade? Porque aquí las consolas ya no estaban influenciadas por el diseño de juego tipo arcade. Exactamente. Ya 100% todas las consolas eran garantizándote una experiencia de 4, 6, 30, 60 horas. Un juego arcade era para darte una experiencia, pues sí, o sea, había muchos juegos de 4, ¿no? Pero en un arcade no puedes tener un juego de 4 horas. Un Dungeons juego and Dragons, es de ¿no? hora y media. Ok. Y se te hace pesado, ¿no? Se hace Y es pesado. que estás sentado cuando lo juegas en la casa. O sea, imagínate estar parado en un arcade. La hora y media. Moviendo Nacho. No sé, Está ¿dónde chingón. está eso? Digo, a mí me encanta. Pero también no sé si van a saltar, hay que tocar después todo el movimiento que vino de todos los arcades de cabina de autos.
O sea, más allá de Daytona y todo eso, empezamos a ver, y más allá de Crossing, empezamos a ver lo que son los de... ¿Te acuerdas uno de Trailer? Mira, no Güey. había arcade 18-wheeler, güey. No hay arcade. Había otro de... No había arcade sin sus juegos. Había una ambulancia, Los de güey. motos. Había el de motos, que el pedo de que te subías, güey, y tú dices, ok, güey, pero vas a estar acá, ajá. Pero ya tenías que mover, güey. Es el Suzuki. No, mames, güey, ese era otro pedo. Había uno de motocross que tenías que hacer el Eso volante así, era, ¿correcto? ese era el Enduro Racer. Y que saltabas. Pero, güey. por ejemplo, eso era algo que también Sega otra vez empezó a sacar su parte, digamos que elitista. Si jugabas, por ejemplo, a la par que salió uno que se llamaba de Namco, Cyber Cycles, que lo podías jugar con los dos pies en el piso. O sea, te ponías los dos pies en el piso y medio te inclinabas y dabas las vueltas perfecto. El de Sega, que creo que era el MotoGP, o no me acuerdo cómo se llamaba. Habían que era un tabla, ¿no? Si no te subías a la moto y ponías las dos, o sea, te ponías en posición de moto completamente. Te ponías de cañón. Trágicamente. No daban las vueltas, no podías terminar la pista. El Sega te pedía que hicieras, igual que en su momento Hang-On, cuando lo jugabas en la moto. Oye, si no te subías a la moto, Muchos confundimos jalaba. el Hang-On. Turbo, güey. Muchos confundimos con Hang-On con uno que se llama Turbo. Suzuki Turbo. 48 Hours, algo así, güey. Pero muchos así creemos, no, sí era Hang-On y no, güey. O sea, Es más, de Hang-On salió Hang-On. porque en México y salió- no había tantas Hang-On. Sí había güey. Hang-On, sí, aquí sí. había Hang-On, ¿Cómo se llamaba? había Hang-On en las dos, Yo tanto nada más conocí sentada un lugar como donde parada. ¿Cómo se llamaba el primero? No me acuerdo, güey, que era una mamonería, güey. Y me acuerdo que aquí en México fueron los primeros y los más caros, güey, que te subías y literalmente estabas en un Ferrari. Y la te subías, güey, pero el pedo ni siquiera automático era, güey, lo vas a manejar, jugar manual, güey. Sí, Y güey. entonces estaba Era tan cual muy manual. Yo veía a toda la gente meter fichas y fichas, y uno ahí como pendejo, güey, Era- ya sabía era- manejar. ¿cómo se llama? Entonces te metías en el Ferrari, Ferrari, güey, no me acuerdo, y era literalmente manual, güey, hacía la Era ese, simulación manual. pinche Ferrari. Ese estaba muy cabrón. Pues de hecho, de otro que Sí, salió, de Suzuki, esa madre, que ¿no? incluso Sí. simulaba más, había uno que se llamaba exactamente Hard Driving, que tenías que desde prender el encendido. La vaca. Sí. Sí, era, Fantástico. pero finalmente suena muy raro. Pero Hard Driving yo creo tenía que- unos loops estilo Sonic, no pero de mames. todos modos, yo creo que No si, mames. yo creo que si podías controlar el de Hard Driving, en un circuito sencillo puedes controlar un coche. Pero estamos Y si lo juegas en movimiento Genesis, antes, güey, más. Bueno, pero Tenía el clutch y todo el Sí, pedo. tenía todo. Pero Creo que- estamos de acuerdo que en ese momento, güey, dejó de ser divertido por apostar la realidad, güey. Y ese cambio, güey, al público no le pareció ya mucho, güey. Dijo, ya no, güey. No, pero es que ellos tenían que ofrecerte algo que no tuvieras en tu Exactamente. casa. Claro, güey, pero la banda Claro, veía una máquina abandonada, güey. Pues la veías No, y dices, porque güey, costaba ¿cómo es 3 posible? fichas, güey. O sea, no mames. Y estaba el detalle de, ¿para qué juego eso si tengo Ridge Racer en la casa? Claro, güey. había máquinas de 8 fichas. Yo llegué a ver de 15. Güey, O sea, yo ¿Cuál de 8 fichas, güey? Tu pinche Galaxia. Galaxian 3 costaba 8 fichas. No, ¿Cuál costaba ¿cómo se 15? llama? Yo llegué a ver una de 15, que según yo era de Konami, era giratoria. No, es de Sega, Esa la que es de Sega. La torreta, güey. Exacto. El Galaxy Force. sí. Exacto, esa Galaxy sí que Force. digo. Esa estaba de Fantástica. 360 grados. 15 fichas. ¿Cuál? ¿El negro? Fichas, La que no está mames, negra, güey. güey. Y te No, estabas no, metiendo no, las no, fichas que no, jugando, ¿Cómo cabrón. se llama? Galaxy Force. Ajá. No, y la reta, Y ¿no? la- Tenía que Estaba en ponerse- Cuapa, ahí junto al McDonald's. Ey, Time Traveler, güey. Time Traveler. Time Traveler Yo era me las 3 acuerdo que en fichas, Polanco- pero agarrabas al vaquerito. ¿Y sabes dónde estaban todas esas, güey? Y en el lugar más pinche elitista y de burgueses, la de Time Out, güey, que estaba en Plaza Coyoacán en la parte de arriba, güey. Esas eran máquinas para burgueses, güey. Me acuerdo perfectamente. No me acuerdo. Tener un Daytona de 8, sí. A ver, ¿en cuánto se quedaron de la ficha ustedes, güey? Yo Yo me quedé en 2.50, Yo güey. lo más caro que la llegué a pagar era el 5. Cinco No, yo, güey. 5 Yo pesos. fui hace, digo, 2 semanas, güey, y House of the Dead me costó 10 pesos, güey. 10.50 por ahí jugar 12, algo así, no sé, güey. En este lugar que Sí, tronó, cabrón. que estaba en Polanco, güey. Ajá. También ¿Qué es carísimo. Dave & Buster's? Dave & Buster's, güey, Ah, carísimo. yo Tronó. no sé, Yo un güey. día, sí tronó, güey. Un día yo fui a una fiesta muy aburrida en Polanco. Dije, bueno, pues me voy a ir a Ahí Dave & hicimos Buster's. una comida de 60 todos, baros, güey, Navidad. ver 3 máquinas, güey. Ah, no, y era ya de tarjetas. Sí, Y tenía Tekken 3, o sea, ni Y siquiera aparte tenías que cuatro, pagar la cinco. tarjeta y no sé Ajá, cuánto sí, al sí, sí. principio. era Así como del Metrobús que tenías que Sí, pagar la claro. tarjeta y aparte el crédito, ¿no? Sí, Sí, era güey. muy Y fancy. Divergent Moy también tenía sus llaves esas que las metías así. Bueno, ya Para hay que jugar tu pasar, Soul güey. Calibur. Güey, luego te acuerdas que llegó esta madre de simular los esquiadores, güey. Horrible. ¿De quién era, güey? Bueno, estaba primero. Y había otra que te sientas y que ¿Qué iba a simula simular? tus Era de toques. todos, No mames, era de Namco, no güey. mames. Era el de Namco, No, yo creo que estaba que simulaba que estabas en una lancha, güey. Entonces tenías el remo,
estabas así terminados con los brazos cansadísimos, güey. Sí, hay uno, ¿cómo se llama? Que hizo, que hasta Kriki me hizo música, güey. ¿Cuál? ¿De arcade? Hay uno de patines, güey, de Sega, güey, que la música hizo, güey, de ese previo, güey. ¿Cómo se llamaba este juego, güey? Alpine Racer, ¿no? ¿Te acuerdas de una de Sega que se llamaba? El de los esquís de es Sega Alpine DJ Racer. Boy, ¿no? DJ Boy, pero no era de Boy. Sega, era de una compañía bien mugrosa. Era buenísimo, era corrientísimo Sí. esa máquina. No, Miren, voy a nombrar muchísimo. cosas aquí que dicen. Estamos al que fue un caso. El que te ponías para box, güey. Sí, Que el ya Aslan. ajá. No mames. No, ayer, ¿cómo se llama? miércoles. Dijimos que era Bionic. No, ¿cuál? ¿Comando, güey, o cuál? Pero sí El que era, era de putazos, güey. Era de- darle putazos, güey. Sonic Blackman. Sonic Blastman. y arriba decía, bueno, también el de golpes que decía de Claro. box, no sé si sea el mismo, pero es uno que Ajá. tenía motion capture, que tenía Ese, los dos guantes. Sí, tenías Y que tenías que mover pegar todo y ese esquivarte pedo. tú y hacer el ridículo completo en el Pero las colas, que ya lo hacía. esa madre era impresionante igual, güey. Las Mira, de colas las eran... series que aquí está nombrando la gente está Pump It Up, que no Ahorita- vamos a hablar de. Yo digo que hay que hablar rápidamente. DDR y de Pump It Up. No, güey, de Ya está los más juegos abajo. musicales, güey. Que empezaron los juegos musicales en arcade. Pobre Konami que se le fue todo el pedo de Bemani, Konami que inventó dijeron, Guitar en Hero, güey". América no va a pegar el pedo de traer instrumentos y tómala, güey. Pero más que nada fue Guitar por- Hero y Pero Activision. más que nada fue por la música, la música. exactamente, que ellos hicieran música original para sus arcades, güey. Y los gringos no les gusta, bueno, los americanos. Entonces agarraron Slasher y ya con Entonces, eso. exactamente, güey. Eso es. De haber sabido hubieran invertido. O sea, güey, Obviamente, había que pero- Drumania, Keyboardmania, Si hubieran Guitar sabido, Freaks, güey. No sería de Nintendo. Y ya, ¿no? Y las linkeabas. Ajá, y las linkeabas, güey, y hacías tu orquesta. Y hacías tu banda. Esa es tu banda, o sea, esto es precursor de rock and roll. Mambo. ¿No era qué? ¿Guitar Freaks? ¿Keyboardmania? ¿Drumania? ¿Cómo se llama el que es famosísimo en Japón, que es de tocar, güey? Que es como, pero es Bemani, pero tienes que estar tocando, güey. Los tambores, güey. Pues de No sé Namco, qué, ¿no? güey, de Namco, güey. No, pero que son como Molo Mania. Hay que hablar también de estas que eran, Esas son de Konami. que no Ah, ¿cómo se llama el de que había uno también de Beatmania? Big Mania, güey. Fue el- Bemani, pues sí, fue el primero. Bemani es una contracción de. Güey, hay que hablar también del De hecho- esquibol y de las arcades que eran así más, que no tenían tanto que No, no y- dependían güey. tanto de pantallas, güey. O sea, que eran como más de agarrar una bola y tirarla a las... Ah, güey, mejor hablemos ya de la decadencia que fue ahí, güey. Y de la revolución de Baila Baila, güey, que fue ya como... Pero Lo último. Ya, güey, o sea, el downfall para mí, güey. A mí eso ya fue... pero también otras Pero veías máquinas a que- los cholos sudando, güey. Otras bailando. máquinas que también fueron viejitas que mencionaron hace rato y que ya no se retomó, pero creo que sí eran muy muy importantes, eran las que eran todas con Laserdisc, que era Dragon Slayer 1, Dragon Slayer 2, Space Space Ace, Mad Mad Dog Dog McCree, que McCree, acaba de salir para Wii. otra que se llamaba Badlands, que era nada más apretar un botón. Pero esas en su época se veían increíbles, realmente estabas jugando. Era la su propio caricatura. pedo, era lo que le decía hace rato a Artemio. O sea, realmente estaban en su propio pedo de que, güey, ve esos güeyes como neta quisieron smartasear a los videojuegos diciendo, nosotros tenemos una caricatura dentro del arcade. Pero esas- Space pero Ace, pero- ese Pero no se la finalmente, entregaron, güey. pero finalmente esas cosas Modern Warfare, dice ese güey. trascendieron tanto que puedes comprar el Blu-ray de Space Ace y el Blu-ray de Dragon Este Slayer. güey los tiene, güey. Están increíbles. Y sí, Tienes Dragon Slayer, ¿no? Salió para Sega CD también. Yo lo traigo en el iPhone. Tú lo No, tenías salió en el para iPhone. Game Boy. Aguas, Para salió Game Boy para Color. Amiga. Game Boy Game Boy Color. Color. En la Amiga cambiabas de ¿Tú la floppy tienes? cada 3 así segundos, era floppy nuevo. Sí, Floppy y en nuevo. Amiga se veía increíble y tenías que comprar Pero una era expansión de en memoria para resolución, tu ¿no? Amiga porque si no, no. Y corrían un cuarto de Sí, resolución sí. de la pantalla. Pero estaba bien bonito. Sí, sí, muy bonito. Sí, realmente era. No mames, no han visto neta la de Game Boy Color. Que Ahora, creo que es importante. Poco de lo Creo que, color. creo que es importante retomar el punto que comentaba Artemio hace rato, de cómo se fueron dividiendo, digamos, los estilos de juego. ¿Por qué? Porque en la consola tenías un tipo de experiencia y en el arcade de lo que se trataba era de tener algo totalmente diferente. ¿no? Digo, eso fue desde el principio tal vez, ¿no? Porque en los 80s pues jugábamos... Bueno, por era ejemplo, imitación, ¿no? Tú y yo jugábamos Disc of Throne, ¿no? Que además lo jugábamos Disc of en el mismo Throne, lugar. qué vergüenza. En Penguin Phone. En Penguin Phone, que era un lugar, sí. Y en Penguin Seguro nos conocimos, sí. No, seguro yo también iba y Seguro se gustaban. en Penguin Phone tenían incluso G.R. Kung Fu tenía. No, pero Ya Kung Fu. Elevator Action. a la Elevator Action, güey, la cascadita de G.R. entrada, Kung Fu no sé si se acuerdan que en estaba, la nieve, que estaba chingoncísimo. una lista de todos los arcades que tenían y el récord. Claro. Si rompías el récord, avisabas. Güey,
ponían tu nombre, que era un orgullo tener tu nombre ahí arriba, y te regalaban una ficha. Qué miserable, güey. Ay, qué miserable. Tú acabas de decir que te pagaban Una una ficha si estaba güey, bien. una, güey. Tú trabajabas ahí, Tú güey. lavabas los Güey, pero te pisos y regalaban estabas una jugando. ficha, güey. Una ficha, güey. Solo una ficha, güey. No es comparable. Una ficha, no mames. Yo nunca agarré el trapeador. Yo tampoco. Yo tampoco, güey. De hecho, La navaja ahorita, güey. Trae un joystick sototote. yo nada más cambiaba la Trapeador giro. Pero no, güey, era una ficha, no, güey. Te ganaste tu ficha, cabrón. Te la ganaste, Humble Tuve pie. como 2 años seguidos mi récord de Gear Kung Fu en ese lugar. No mames. tenía uno de 5 minutos quedan. Hay un punto también muy curioso que es de otra etapa 10 años después, pero ¿se acuerdan cuando salió Mortal Kombat? Y las fatalities obviamente pues nadie tenía internet, digo existía. Ah, que echaban la chamarra. Exacto, era... Él estaba así, Sí. chamarra, y el lacayo aventaba la chamarra Sí, atrás, sí, le sí, tapaba y hacía la fatality y ya nadie veía. Pero, ¿cómo decía chamarra? Nomás volteaba y se la aventaba. sí. Yo siempre que jugaba, siempre, Oye, siempre estaban muy ¿te acuerdas que O sea, siempre- había así como que muchos tipos de fichas, güey? Había desde las La de originales. metro, la de metro. Ajá, la de que tenía dientes, güey, que esa ya era imposible de No, piratear, güey. no, pero la de dientes, deja lo imposible. ¿La pirateaba? Sí, güey. ¿Quién no usaba rondanas, güey? Yo usaba rondanas, güey. Te digo, déjame. Una O sea, tenían rondana. el mismo peso, güey. Rápido, güey, así, güey. Y me critica que me regalaron una ficha, y usaba rondanas. Güey, había muchas de, o sea, tenés que estar investigando. Sí, no, güey. pero por ejemplo, Por eso cambiaron las fichas de dientes. las fichas de dientes eran desesperantes y necesitabas continuar, así era horrible. Así era, por favor, entra. No, cabrón, y si necesitabas continuar y ya la gente salía tú. No, Sí, exacto. Ey, y tú le decías a la banda, oye, güey, ¿me cuidas? Déjame ir a comprar fichas. Igual, güey. O sea, los hijos de puta la Que no te pasaban. maten, güey, que no te maten. Y corriendo. Sí, claro. Señora, cámbiame, ya no tengo No, el peso, mamón, por el favor. cholo que ponía la ficha en la pantalla, güey. No, y luego si estaba mal. Y luego te acuerdas, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero luego había, cuando salió Street Fighter, había fichas originales de Street Fighter. güey. Sí. Algunas máquinas las tenían, Tengo güey. todavía de esas. O sea, y la ficha la cambiabas y te daban fichas así con las. Nadie la quería meter, güey. Todo el mundo la agarraba y se la quedaba. Pero Las ¿cómo? O fichas de sea, Street eran. Ah, ya, ya. O sea, las fichas eran como de Street Fighter, güey. Pero aparte, existen. era como cierta época que tú sabías que tu ficha decía chispas, que decía diversiones muy, que sabías de dónde era. Hace poco vi en Mercado Libre un full set de chispas, de diversiones muy, o sea, de la de dientes, ¿De güey. fichas? Ajá. O sea, y era un güey que pues, yo creo que las guardó así. Yo tengo de las de Street Fighter todavía, güey. Yo tengo de chispas, nada más que no me están. Yo de Pokémon. De Pokémon. De Pokémon ahí en Plaza Cuauhtémoc, o fuera del metro Cuauhtémoc. Yo de cuando fuimos, cuando te encontré en Tokio del Sega, del Club Sega, las de Ah, Sony. sí, que fuimos. Ahí vale la pena que mencionemos rápido cómo es la experiencia distinta arcade en Japón o en Puma. Estados Unidos. En cualquier lado. En Estados Unidos el arcade pues era un lugar súper limpio, estaban las máquinas, la iluminación era muy distinta, salvo los lugares más decadentones, ¿no? Pero, por De ejemplo... pueblo. Sí, pero cuando ibas a un mall, pues el espacio era... Sí estaba oscuro, pero se alcanzaba. Era a muy ver. sano, güey. Pues sí, si no, a los niños no los dejaban Sí, entrar. sí era distinto, ¿no? Así como lo ven en las películas de los 80s como War Games, si se ponen a ver. Sí, o si War ven Games. Tron. The Last Start Fighter. No, también Wii Fighter. si ven Tron, Claro. donde jugaba, bueno, el lugar de arcades de Flynn era... Ahí se dan una idea de cómo era, ¿no? Pero en Japón, pues, diles Sí, cómo es. sí, en Bueno, Japón ¿cómo así? cada esquina tenía un arcade, o sea, prácticamente. Y arcades de 8 pisos, Y ¿no? arcades de 8 pisos y sótanos así tremendos y así la nata del humo del cigarro, porque todos los arcades tienen cenicero. Sí, entonces... Y allá se hacían los releases oficiales, era de vamos a hacer beta test del Virtua Fighter 4 tal fecha. Todos los campeones se reúnen y hacer el beta test en sitio y todo el piso de todo el Sega, puro Virtua Fighter 4. Bueno, en San Francisco llegó a pasar eso, porque Capcom USA cuando hacía los beta test Era ahí. lo hacía en Sunnyvale. Y ahí tenían un arcade que era donde hacían sus beta testing, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos a Interesante. despedir del Atomic Live 2 editado, del número 50, pero si ustedes gustan seguir platicando, que yo creo que vamos a seguirlo un ratito, pues están invitados. Muchas gracias, Yoshi. Yo rápido. ¿Qué tal? Rol,
Qué bueno que pude estar un ratito. Un ratito y ahorita en el after No, claro. te descuentas, Artemio. Señores. Artemio que aquí trató de poner orden, pero está cabrón de tanto. No, imposible. Fue imposible. Joaquín, Buenas noches. muy acertado. Hoy fue el cabecilla. El uneador. Sí. También aquí está el recientemente uneado. Tiene anuncios, tiene anuncios. Oye, recuerden a los fans de Metal Gear como Artemio, Cholman, tenemos una promoción para llevarlos a conocer a Hideo Kojima en persona. Chéquense la página de PlayStation. ¿Cómo eres, guapo? para más info. Guapísimo. Y aparte van contigo, güey. Y aparte van conmigo. Con sus, Van a lentes de conocer a 200 Renzo en con persona. sus lentes de 250,000 varos y sus pantalones de 86,000 millones de dólares. Vale más que tu educación. Vale más que la educación de todos. Pero pueden ganarse un viaje a Los Cabos para un evento con Kojima. Gerardo. Bye. No, nomás bye. Sí, bye. Ok, community manager, cabrón. Entonces, gracias a todos. Nos estamos viendo, recuerden que del 9 al 15 estaremos en Campus Party directamente ¿Quién va a trabajando estar ahí? allá, vamos a estar todo el staff y va a estar con nosotros Akira Yamaoka. Nos estamos viendo. Banda, síganos en el Twitter, @atomics, en Facebook, facebook.com/atomics.bg. Yo soy Asher y nos vemos la próxima semana. Bye. Bueno.